De los Apóstoles porque vio que estaban los apóstoles ahí en el primer capítulo, ¿sí? Es por eso nada más. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿A quién se lo escribió? Al excelentísimo Teófilo. Sí, es que así dice, excelentísimo Teófilo. Ajá. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a leer el capítulo 2. Ya revisamos hasta el capítulo 1 completo, cuando hablamos de que escogieron al otro discípulo que iba a reemplazar a Judas Iscariote. Amén. Y dice la palabra en el capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces, esta primera parte ya la habíamos revisado. Cuando el Espíritu Santo viene ese día de Pentecostés y llena a los 120 que estaban en el aposento alto, ellos empiezan a hablar en otras lenguas, pero esas lenguas que hablaron ellos en este momento eran otros idiomas. Aquí nos dice en el capítulo 2 de Hechos cuáles eran esas nacionalidades, digamos, de los idiomas que empezaron a hablar los 120 que estaban en el aposento alto. Como en esa fecha pues era fiesta de Pentecostés, y ustedes saben que en el Antiguo Testamento establece que hay fiestas judías en las cuales todos los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta,
como la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Esas 3 fiestas, dice la ley de Moisés, que los judíos, aunque estuvieran en cualquier otro lugar, tenían que ir hasta Jerusalén, ¿sí?, para celebrar esas fiestas. Por eso era que Jerusalén estaba llena de judíos que venían de otras partes, ¿sí? Y que por eso cuando ellos escucharon a estos 120 que estaban en el aposento alto, dijeron, pues ¿cómo es posible si estos son galileos que estén hablando en nuestra propia lengua? ¿Sí? ¿Sí está clara esa parte? Ahora, hay mucha controversia en cuanto a este aspecto del hablar en lenguas. Nosotros somos pentecostales, creemos en el Espíritu Santo de Dios como la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una de las doctrinas fundamentales, ¿sí?, del pentecostalismo. Amén. Y vamos a ver algunos aspectos importantes sobre precisamente lo que la Biblia enseña del hablar en otras lenguas. La palabra dice que quien lo anhele debe ¿qué? Pedirlo a Dios. Amén. Si han leído, la palabra dice que quien anhele el bautismo del Espíritu Santo debe pedirlo a Dios. Ahora, hay algo que tiene que quedar claro, hermanos, y esto lo digo porque he conocido personas frustradas, ¿sí? Frustradas porque no hablan en lenguas. Incluso, recuerdo una vez una persona que con tanto dolor me dijo en su corazón, que no se me olvida, me dice, es que yo no tengo al Espíritu Santo. Y le digo, pero ¿por qué dices eso? Y me dice, es que yo no hablo en lenguas. Y le digo, no. O sea, hay que tener claro que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestros corazones. Eso dice la palabra. En el momento en que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único suficiente Salvador, con un corazón arrepentido, porque sabemos que no es solamente una oración, porque muchas personas hacen una oración y más nunca lo volvemos a ver. Muchas personas hacen una oración y vuelven atrás. Muchas personas incluso se bautizan en agua y se alejan del Señor. Entonces, estamos claros en que aceptar al Señor no es solamente, o no consiste solamente en hacer una oración, porque la palabra enseña claramente que nosotros tenemos que ver en la persona frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, ay no, pues yo voy a ir a hacer la oración porque pues no sé, me están mirando, ¿no? Estoy aquí, lo que sea, ¿no? Y hacen la oración como repetir cualquier rezo, ¿sí? Pero en su corazón realmente no han tenido ese encuentro con el Señor. Y si no hay un arrepentimiento genuino, esa persona no puede nacer de nuevo y no puede experimentar el hecho de que el Espíritu Santo mora en su corazón. Eso está claro, ¿sí? La misma palabra dice que en una iglesia, ¿no? Puede haber trigo y puede haber cizaña. Pueden haber ovejas y pueden haber cabritos. Entonces, el hecho de que una persona esté en la iglesia no es garantía de que esa persona realmente ha nacido de nuevo. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra. ¿Qué es lo que diferencia al pueblo de Dios de quien realmente no lo es?
¿Y qué es lo que el día que el Señor venga va a mirar en nosotros para decir, bueno, este sí realmente es mío y este no es mío? Precisamente habla la palabra del sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo son las arras, dice la palabra. Déjenme, se lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que garantiza, ¿sí?, que efectivamente le pertenecemos al Señor. Amén. Déjenme buscarles el versículo. Segunda de Corintios, versículo, vamos a leer desde el 20, 21, 22, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. ¿Ustedes saben qué son las arras? ¿Qué son las arras? ¿Ah? Cuando la gente se casa, ¿qué son las arras? ¿Ah? Ay, hermana. Bueno, aunque usted no se haya casado, ha ido a una boda y ha visto las arras. ¿Qué son las arras? Una monedita chiquitita, ¿verdad? Que venden así en unos cofrecitos y entonces el novio se las da a la novia y pone la manito, ¿no?, y les echa ahí las moneditas. ¿Y qué simbolizan esas moneditas? ¿Ah? Vamos a ver qué tanto saben de bodas. ¿Qué significan esas moneditas, hermanos? Garantía de la manutención. Yo le creo a la hermana, porque la hermana es abogada. La hermana me dice el término que es garantía de la manutención. ¿Eso qué quiere decir? Que le está diciendo, ¿sabe qué? Aquí a usted no le va a faltar nada, ¿cierto? Por eso el esposo le echa las moneditas a la esposa, ¿no? Todo lo que yo trabaje es para ti. Entonces, es una garantía, eso simboliza, ¿no?, la garantía. Entonces, cuando la Biblia habla de las arras, ¿sí?, de que las arras de esa promesa de Dios, de que Él nos ha sellado, es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es la garantía de que usted y yo somos salvos, de que usted y yo somos hijos de Dios, porque todo aquello que es propiedad de alguien se le pone un sello, ¿sí? Es como por ejemplo el médico, ¿no? Para que le vendan ciertos medicamentos, ¿no?, tiene que llevar el sello, y a veces si no lleva el sello no te lo venden, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza que efectivamente eso tiene validez. Entonces, el sello de Dios sobre nuestra vida es su Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Amén. Imagínense la importancia que tiene el Espíritu Santo para nosotros como creyentes, que el Espíritu Santo morando en nosotros es lo que garantiza que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo, la Biblia habla de los hijos de Dios y habla de los hijos del diablo, ¿sí o no? Y los hijos del diablo entonces no serán sellados, serán marcados como el ganado. ¿Cómo serán marcados? Con el número de la bestia. Apocalipsis lo dice, lo han leído, ¿verdad?
Pero nosotros no somos marcados, nosotros estamos sellados por su Santo Espíritu. Amén. Entonces somos propiedad de Dios. Hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero en aquella cruz y le pertenecemos al Señor. Pero ¿cómo tenemos nosotros ese sello para saber si efectivamente le pertenecemos a Dios? Bueno, la palabra habla, ¿verdad? Y por eso les digo, no es solamente una oración, es que realmente nosotros mostremos frutos dignos de arrepentimiento, es que realmente nosotros le demos la espalda al pecado, ¿sí? Y estemos mirando hacia la cruz, no que seamos perfectos, porque perfectos aquí pues no hay ninguno, ¿verdad? Si no ya nos hubieran brotado las alitas, sino que aunque a veces nos equivocamos, sentimos el redarguir del Espíritu Santo de que metimos la pata, de que actuamos mal, de que dijimos lo que no debíamos decir, de que hicimos lo que no debíamos hacer, y entonces, Señor, perdóname. Nos arrepentimos y volvemos a Dios. Esa es la garantía, ¿sí?, de que somos hijos de Dios, de que no nos deleitamos en el pecado, porque tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Qué es eso de que nos redarguye? Yo no sé, pero usted me entiende, porque usted ha sentido lo mismo que he sentido yo cuando metemos la pata, ¿sí o no? Ese no sé qué, esa incomodidad, esa cosa rara, ese es el Espíritu Santo de Dios, que nos está diciendo mal, ¿no? Y es como una tristeza, o sea, es que es una cosa que no, de verdad es como, no se puede describir, pero pues es como una tristeza, es como una cosa, ¿sí me entienden? Y no solamente cuando pecamos, cuando perdemos el gozo, cuando perdemos la fe, cuando no le creemos al Señor, cuando estamos en queja, cuando estamos en enojo. O sea, todas esas cosas, hermanos, que luego nosotros, pues en nuestra carne experimentamos, contristan al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Amén. Entonces, aquí nos está hablando del bautizo del Espíritu Santo, que no es lo mismo que decir que el Espíritu Santo mora en una persona. El Espíritu Santo mora en todos nosotros, amén, porque somos hijos de Dios, ¿sí? Pero hay una señal cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, así como cuando somos bautizados en agua, que es un simbolismo externo, ¿verdad?, del cambio externo, y es un reconocer público de que nosotros queremos morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida. Así también el bautismo del Espíritu Santo es esa señal de hablar en lengua, ¿sí?, es una señal, ¿sí?, es una señal. Pero no quiere decir, amados hermanos, y en esto yo sí difiero un poco de lo que a lo mejor enseñan otras personas, ¿no? Porque no quiere decir que a lo mejor la persona que ha experimentado este bautismo es más espiritual o más santa que alguien que no lo ha experimentado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque es que a lo mejor una persona puede hablar y, como yo digo, así como yo hablo, se puede desgañotar hablando en lenguas, pero pues si con esa misma lengua maldice, si con esa misma lengua chismosea, murmura, pelea, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene, no? A lo mejor otra persona no ha experimentado eso, pero pues la otra persona se esfuerza por vivir en santidad, ¿no? Se esfuerza por controlar su lengua. Entonces, por eso digo, es una señal, ¿no? Pero no quiere decir que esa persona es más espiritual que aquel que no lo ha experimentado. Amén. Una cosa. Otra cosa
este, no quiere decir que usted no lo anhele. ¿Por qué? Porque todos nosotros en nuestra intimidad hemos tenido experiencias con Dios. Yo sé que ustedes las han tenido, yo las he tenido, ¿verdad? Y no necesariamente para tener una experiencia con Dios necesitas, a lo mejor ni siquiera estar en un culto, ¿no? Un día, cualquier mañana tú puedes estar en tu habitación orando y tú puedes sentir ahí la ministración del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas inclusive han experimentado sanidad, liberación, sin que nadie las toque, sin que nadie ore por ellas, ¿no? Solo en la intimidad de su habitación, delante de la presencia de Dios y derramando sus lágrimas, ¿sí? En esa presencia el Espíritu Santo nos ministra. Entonces, el hablar en lenguas, la Biblia enseña de que es para ministración propia, no para los demás. ¿Por qué no para los demás? Porque pues los demás no están entendiendo nada de lo que tú estás diciendo, ¿sí? Por eso Pablo, y ahorita lo vamos a leer, exhorta, ¿no?, a que en la congregación todo se haga decentemente y en orden. A lo mejor usted ha visto que en algún momento, o hay iglesias que acostumbran, yo respeto, ¿verdad?, hablen todos en lenguas. Bueno, pero la palabra enseña que eso es para administración de nosotros mismos. Solamente cuando hay alguien que puede interpretar lo que el Espíritu Santo está hablando a través de esa persona que quizás tiene un don de profecía y tiene un mensaje para la iglesia, es cuando se debería de hacer en forma pública. De lo contrario, el hablar en lengua es para administración propia, para administración privada. Amén. Vamos a ver lo que la palabra habla. Esto está bien interesante, este tema, ¿eh? Vamos a ver, váyanse a 1 Corintios, la primera carta a los Corintios. Y vamos a leerlo. Miren, eso ni siquiera toca aquí, eso no era lo que yo iba a dar, pero pues yo quiero enseñarles esto, de verdad. 1 Corintios capítulo 14. Sí, porque ya no vamos para Corintios y apenas vamos a empezar Hechos. Pero bueno, ya que se da este tema, vamos a leer este capítulo. Amén. Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces Pablo aquí está hablando del amor, ¿cierto? Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 3, está hablando de que el amor es sufrido, de que el amor es benigno, y está hablando del amor de los unos hacia los otros en la congregación. Amén. Porque sí, esto está muy bonito y luego lo usan que para ministrar en los matrimonios y no sé qué, pero aquí Pablo está hablando del amor entre hermanos, del amor en la iglesia. Amén. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Pablo no le está hablando a un matrimonio. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, ¿sí? Y les está hablando a la iglesia de Corintios que se movía en muchos dones, pero les faltaba amor, ¿sí? Entonces por eso es que Pablo les dice, no, pues si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, ¿sí? Y está exhortando a la iglesia de Corintios, que era una iglesia donde había adulterio, fornicación, chismosería, pleitos entre los hermanos. Mejor dicho, todo tenían, ¿no? Entonces, Pablo les está diciendo, bueno, pero es que ustedes abundan en dones, pero ¿eso de qué les vale si no tienen amor? Entonces, sí les dice Pablo en el 14, seguid el amor y procurar los dones espirituales, ¿sí? O sea, eso es importante, eso es necesario. ¿Por qué? Porque los dones, ¿para qué son?
para edificar la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Son necesarios los dones del Espíritu Santo, son indispensables, son necesarios en el cuerpo de Cristo, amén, porque tienen un propósito, y el principal propósito que dice Romanos es que nos edifiquemos los unos a los otros de tal manera que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, amén. Entonces dice Pablo en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo? Bueno, si yo me pongo a hablar en lenguas, pues ustedes no me están entendiendo, yo misma me estoy edificando. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tuviera el don de profecía y hubiera alguna otra persona que tuviera el don de interpretación de lenguas, eso que la persona está hablando sería de edificación para todos, porque no sé si ustedes han tenido la experiencia, bueno, aquí no me he dado cuenta que alguien tenga ese don, ¿no? Pero alguien habla en lenguas y inmediatamente hay otro hermano que se levanta y dice, así dice el Señor, y empieza a hablar a la iglesia, y obviamente tú lo recibes porque tu espíritu discierne cuando efectivamente es Dios quien está hablando, amén. Entonces tú recibes esa palabra. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, ¿sí? Pero si no hay en el medio de la congregación una persona que tenga ese don, ¿sí? Pues entonces solamente me estoy edificando yo mismo, porque pues el de al lado no me está entendiendo. Ajá. Entonces dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Tal cual, hermanos. Si viene aquí una persona que habla inglés, francés, japonés, mandarín, lo que sea, y obviamente si nosotros nada más aprendemos nuestro Spanish azteca, pues obviamente que no vamos a entender nada, y obviamente que la otra persona pues tampoco nos va a entender nada, ¿sí? Entonces dice Pablo, o sea, si yo hablo, pero yo no hablo para edificación, yo no hablo para sabiduría, yo no hablo para exhortación, entonces soy como una flauta nomás que chifla, pero pues no tiene ningún sonido que pueda discernirse, ¿no? Entonces por eso sabemos que eso es para edificación de nosotros mismos. Dice, así también vosotros,
pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Amén. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Peor, ¿no? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vamos a ver esto. ¿Por qué a los incrédulos? ¿Qué pasó en Pentecostés? Estaban todos los 120 hablando en lenguas. ¿Y quiénes eran los que estaban entendiendo lo que ellos estaban diciendo? Los incrédulos que hablaban pardo, medo, egipcio, capadocio. Todos esos estaban entendiendo lo que los 120 estaban hablando. Y dice la palabra, y les oían hablar las maravillas de Dios. Eso era lo que ellos estaban hablando en otras lenguas. ¿Para qué? Para que los incrédulos creyeran. Enseguida se levanta Pedro lleno del poder del Espíritu Santo y predica. ¿Y qué pasa con todos esos incrédulos que estaban ahí? Se convirtieron 3,000. ¿Sí? Pero dice, pero para los que hemos creído, ¿sí? Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando alguien se levanta en medio de la congregación, eso es palabra de Dios para nosotros. Para nosotros, Dios conoce la condición de nuestro corazón. Amén. Dios conoce la condición de nuestro corazón. Si hubiera aquí un profeta, todos andaríamos bien derechitos. No estaba esperando a ver a qué oración. Tú. Fíjense, hermanos, yo me acuerdo cuando yo era joven, que iba a la iglesia allá en Barranquilla. Una vez llegó un profeta a la congregación y predicó el profeta, ¿no? Y después empieza el profeta a decir, aquí pues, ay no, Dios mío, eso nunca se me olvida, hermano, yo quedé traumada. Dice el profeta, aquí todos los de la alabanza, todos están en pecado. Porque ustedes aquí vienen y tocan los instrumentos del Señor, pero afuera de este lugar le cantan al mundo, le tocan al mundo. Los pobres muchachos de la alabanza. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Cuando ese profeta empezó a hablar, ¿sí? Y a exhortar a los muchachos, cada uno fue soltando su instrumento y que se tiran todos a llorar, ¿no? Entonces, nunca se me olvida, de verdad que eso se lo tengo aquí, ¿no? Ese recuerdo, porque digo, Dios mío, o sea, es una persona que realmente es usada por Dios, ¿no? Y
Y como dice la palabra, nada queda oculto a los ojos del Señor. Y a veces el Señor nos habla y nos habla con amor, nos habla con amor, nos habla con amor, ¿verdad? Y nos habla con amor y con amor y con amor. Pero eso no quiere decir que un día, ¿no?, el Señor tenga que hablarnos de esa manera, porque eso es un verdadero profeta. El verdadero profeta es aquel que se levanta y dice lo que Dios le está diciendo. Pero a veces, bueno, hoy día, ¿no?, hay muy pocas personas que se mueven en este don. ¿Por qué? Porque a la gente le da pena decir lo que es, porque está pensando en agradar a las personas y no a Dios. Ay, no, es que si yo digo esto, no, ¿qué va a pasar? El hermanito se va a ir de la iglesia, el hermanito se va a enojar conmigo, el hermanito se va a resentir conmigo, la hermanita ya no me va a hablar. Y entonces cierran sus labios a lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando Dios habla, debes decir lo que Dios te está diciendo, porque como dice el profeta Ezequiel, le dice Dios a Ezequiel: si tú no dices lo que yo te estoy mandando a decir, te voy a demandar la sangre de toda esta gente a ti. Eso le dijo Dios al profeta Ezequiel: si tú no dices lo que yo te estoy mandando, la sangre de todos ellos yo la voy a demandar de ti. Por eso, hermanos, porque pues muchas veces, pues imagínense los profetas del Antiguo Testamento que fueron tan perseguidos, asesinados, encarcelados, azotados por causa de la palabra tan fuerte que Dios mandaba al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes. Imagínense a gente que estaba en posiciones, ¿no? Y aún así ellos tenían que ir a los palacios, al templo, y decir: aquí esto está mal por esto, esto y esto y esto, ¿no? Sin temor. Pero ¿qué ganaban de vuelta? Persecución. ¿Qué ganaban de vuelta? Cárcel. ¿Qué ganaban de vuelta? Pues que a Isaías lo partieron por la mitad, ¿no? Que a varios profetas los azotaron, los mataron, ¿no? Por eso Jesús dice: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿no? Porque cuántas veces, y así, pero pues el Señor les hablaba con amor. Pero un momento, el Señor les habló fuerte. ¿Qué profeta de hoy día se atreve a decir lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron? ¿Qué profeta de hoy día se atreve, como Jeremías o como Ezequiel, decirle a la iglesia? Porque ahí está: son unas prostitutas, y más baratas que las prostitutas, porque al menos las prostitutas se venden por dinero. Le dice Ezequiel a Israel. ¿Qué iglesia aguanta que le digan eso hoy día? No, pues se van, no esperan ni que se acabe el sermón. Se sienten ofendidos. Pero ese es el profeta. Entonces Pablo dice: yo prefiero que profeticen, porque el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diréis que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace ¿qué? Manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? El profeta hace ¿qué? Que lo oculto de nuestro corazón quede manifiesto. Porque por fuera todos bien bonitos, todos aleluya, gloria a Dios, pero por dentro quién sabe que tengamos, ¿verdad? Nada bueno seguramente. Una que otra cosita. Una que otra cosita, ¿no? Dice Spurgeon: mira, cuando alguien hable mal de ti,
ni te sientas, porque si esa persona realmente tuviera la capacidad de ver dentro de tu corazón, créeme que hablaría peor. Entonces, seguramente todos en nuestro corazón tenemos cosas que no le agradan al Señor, eso es una realidad, ¿no? Y mientras estemos aquí en esta tierra así va a ser, estamos luchando, ¿no? Contra todas esas cosas que a Dios no le agradan. Pero delante del Señor, aún lo oculto de nuestro corazón se hace manifiesto. Amén. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Cada uno de nosotros tiene lo suyo. Amén. Nadie puede decir yo no tengo nada porque es un mentiroso, porque la palabra dice que todos tenemos por lo menos un don. Entonces, yo te necesito, tú me necesitas, porque lo que Dios te dio yo lo necesito, no seas egoísta, y lo que yo tengo tú lo necesitas. Todos nos necesitamos, cada uno tiene por lo menos un don que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Amén. Entonces, dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora no es de que si escuchan a algún hermano hablando en lenguas van ahí a decirle, cállese hermano, porque Pablo dice, no hermanos, porque no faltará por ahí quien diga, ¿verdad? Que estoy mirando, pero no quiero decir su habla. Sino que hermanos, pues hay personas pues que se expresan libremente, ¿verdad? Dejan que el fluir, el mover del Espíritu Santo se exprese con libertad, y también eso es válido. O sea, tampoco es de que diga, ay, no, es que la hermanita que arma su escándalo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde yo creo que podemos expresarnos con libertad siempre y cuando no haya desorden. Amén. Entonces, si alguien en medio de la alabanza, en medio de la oración, Dios lo hace, no, aquí no tenemos problema con eso, ¿no? Siempre y cuando, como dice Pablo, se haga todo decentemente y en orden. Amén. Entonces, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Ya lo demás es otro tema que cuando lleguemos a Corintios se los voy a explicar. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque quería que vieran todo lo que la palabra enseña acerca del hablar en lenguas. Amén. Es la siguiente diapositiva, hijo, porfas. Bueno, antes de pasar a las diapositivas. Esta diapositiva creo ya se las había explicado el miércoles antes pasado. Esa también, la siguiente, hijo. La siguiente, esa también ya la vimos. La siguiente. Ahí. Ajá. La importancia de hablar en lenguas. Valoramos el hablar en lenguas porque la Biblia lo enseña. Al estudiar la Biblia encontramos que todos los apóstoles, a excepción de Judas, hablaron en lenguas. Pablo era probablemente el más educado y el mayor de todos. Bueno, ya leímos lo que dice Pablito, ¿verdad? Que yo sé hablar más lengua que todos ustedes. Daba gracias a Dios porque él hablaba en lenguas más que ningún otro de los corintios. La oración en otras lenguas fortalecía
a Pablo espiritualmente. Ya lo acabamos de leer. Muchos cristianos oraban en lenguas en el día de Pentecostés. Todos los 120 creyentes oraron en lenguas. Sin embargo, vamos a ver nosotros que otros ejemplos aquí mismo en el libro de Hechos de personas que hablaron en otras lenguas, como Cornelio. Vamos a Hechos capítulo 10, del 44 al 46. Dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces, la diapositiva, hijo. Entonces nosotros vemos que esto de hablar en lenguas, pues no solamente fue el día de Pentecostés, sino que hubo varios momentos en los que a través del libro de los Hechos se nos habla del hablar en lenguas, del bautizo del Espíritu Santo. Dicen en Hechos 19, 6-7 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos nosotros otros ejemplos de esto que sucede sobre el bautizo del Espíritu Santo. La siguiente. Valoramos hablar en lenguas porque es una forma de orar a Dios. Ya leímos que Pablo explica que es para que nosotros mismos nos edifiquemos. Y también dice en Efesios, que dicen en Efesios: no te embriaguéis con vino, más bien llénate del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué se manifiesta el Espíritu Santo a través de hablar en otras lenguas? ¿Qué dice Santiago que es lo más difícil controlar? La lengua, que es un órgano pequeño, pero con ella hasta un bosque se enciende, dice la palabra, ¿no? El poder de esta cosita tan pequeña destruye vidas, causa enemistades, destruye personas. La lengua. Y dice Santiago: el que es capaz de controlar su lengua ya controló todo su cuerpo. Porque es que lo más difícil de hacer, hermanos, es morderse la lengua. Siempre me acuerdo de un cuento que alguien echaba que decía que alguien que tenía de tanto mordérsela, ¿no? Porque hay que andar diciendo todo lo que se le venía a la mente, ¿no? Hermano, pues si ya pecamos con la mente, porque la mente es un campo de batalla, y aunque usted quiera pensar bien, a veces piensa mal, ¿no? Dice Pablo: lo que yo no quiero hacer, eso hago, ¿sí? Y así también sucede con la mente. O sea, la mente, usted está aquí bien bonito, bien juiciosito, pero quién sabe qué está pasando por esa cabecita. Entonces la mente, hermanos, es un campo de batalla, y eso es una realidad, ¿no? Es una lucha que tenemos. Por eso la palabra dice: todo pensamiento lo tengo que llevar cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Y por eso dice la palabra también: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno de alabanza, en eso es que tengo que pensar. Y entonces imagínense si es tan difícil controlar la lengua, la mente, que nadie sabe lo que estamos pensando. Y aún así es difícil de controlar. ¿Cuánto más esta lengua? Viperina, dicen.
¿Cuánto más la lengua viperina, hermanos? Más difícil de controlar. Más difícil de controlar. Yo creo que si existiera algo para amarrarnos la lengua, ya todos lo hubiéramos comprado. ¿Sí o no? Para que cuando alguien nos diga algo, no, que usted está feo, no, que usted es esto, ¿no? Bueno, y yo siempre pensando, dice, yo siempre con mis pensamientos curiosos, yo un día, Señor, ¿será que los mudos no pecan? Pero sí también, porque también, aún en su forma de expresarse, y te empiezan a insultar. ¿Sí? Porque aunque no emitan sonido, se mueven la lengua. Pareciera que no, ¿verdad? Pero yo decía, ay Señor, pues las personas que no hablan han de vivir, son las más santas porque no pueden con este órgano, ¿verdad? Pero no, ni aún así, hermanos, y así de pecaminosa es esta lengua. Entonces, por eso dice Santiago, mire, el que controló su lengua ya la armó. Ya la armó. Porque aquel que controla la lengua puede controlar todo su cuerpo. Entonces, por eso el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en el bautismo tomando ¿qué? Nuestra lengua. Tomando nuestra lengua. Controlando nuestra lengua. Amén. La siguiente. La siguiente. Valoramos hablar en lenguas porque edifica al creyente que lo practica, ¿sí? Primera de Corintios 12 menciona los 9 dones espirituales, pero el don de orar en lenguas es el único que se describe como edificante para aquel que lo practica, ¿sí? Porque tenemos otros dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, etcétera. Pero el único, ¿sí?, que describe, que edifica a sí mismo es el don de lengua. Ajá. Entonces, no es ser egoístas que los cristianos quieran edificarse a sí mismos. Toda práctica cristiana, hermanos, se tiene que hacer en forma congregacional, pero también en forma individual, ¿cierto? Por ejemplo, hacemos 3 veces a la semana un devocional en grupo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que usted no lo pueda hacer solo en su casa. Ajá. Porque también nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar de Dios en la intimidad. Pero también habla la palabra de que pues tenemos que orar los unos por los otros. O sea que tener ese equilibrio. O sea, yo no puedo decir, no, como ya yo leí la Biblia en la iglesia, en mi casa no la leo. Yo sola no la leo porque no, pues para eso voy a la iglesia. No, es que ya como ya yo oré el domingo, de lunes a viernes ya no oro porque ya yo oré el domingo allá con los hermanos. No, no es así, ¿sí? Necesitamos una edificación congregacional, por eso la palabra exhorta a que no dejemos de congregarnos, pero también necesitamos una edificación personal, íntima. ¿Qué dice Mateo? Cierra tu puerta y ahí ora a tu Padre en secreto. Amén. Amén. Entonces, sí es necesario y no es egoísta. ¿Sí? No es egoísta. Con frecuencia los cristianos son muy débiles para ayudar a otros. Esta clase de cristianos son como los creyentes de... Ay, caray. Vamos a ver. Hebreos 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de
mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es peligroso ser un cristiano que no se edifica a sí mismo. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué? Hermano, el que menos escudriña la palabra es al que más le pasan cosas. ¿No se da usted cuenta de eso? Es el que no sale de una y ya está en otra. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a atacar al que esté más débil. Se los explico con un cuentecito. Si va una manada de ovejitas, y viene el lobo, ¿a quién creen ustedes que se va a comer primero? La que está sola, la que está débil, la que le duele la rodilla para subir la escalera. Esa es la que se va a comer el lobo, ¿estamos de acuerdo, hermanos? La que está fuerte, la que está hábil, la que está ahí pegada a la manada, esa está fortalecida. Amén. Pero la que está solita, la que está apartada, la que está débil, y cuando hablamos de una persona débil espiritualmente hablando, es una persona que no ora, es una persona que no escudriña la palabra, es una persona que no se congrega, es una persona de esas que dice que yo veo a tal fulanito por YouTube y ya con eso ya yo me edifiqué, ya yo solita me ministré, ¿no? Ve a los hermanos y cierra la puerta para que no los salude. Esos son los hermanos más débiles. Entonces, es la realidad. Son los que no salen de una y ya están en otra, y no salen de una y ya están en otra, y no salen de una y ya están en otra, ¿no? Y todo el tiempo débiles. ¿Por qué? Porque Satanás va a atacar al que esté más débil. Eso es una realidad. Satanás va a atacar al que esté más débil espiritualmente. Dice una canción allá en mi tierra, el cristiano que está flojo, Satanás lo zarandea. Le cuenta del 1 al 9 y ahí la cosa se pone fea. Porque así es, hermanos. Si nosotros no buscamos al Señor, sino nada más cuando estamos en la bronca y no buscamos al Señor todos los días, día y noche, pues no vamos a estar fortalecidos. En cambio hay hermanos que usted los ve bien metidos con el Señor y pueden tener la mega bronca y ni se nota. Porque tampoco quiere decir que aquel que está bien metido con el Señor no va a tener pruebas, porque pues eso sería antibíblico, ¿verdad? Pero a veces usted ni lo nota. Y usted dice, ay, ¿será que ese hermano no le pasa nada? No, no le va a pasar. Pues sí le pasa, pero pues no está como el débil, que siente que ya se va a morir. ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, es necesario la edificación privada. Es necesario. Amén. La siguiente. Valoramos hablar en lenguas porque es una señal para los creyentes y los incrédulos. Ya lo acabamos de leer en la carta a los Corintios.
Y les dije, ¿no? Esa señal de hablar en lenguas fue una señal para los incrédulos que estaban ahí, porque ellos escucharon hablar en su propia lengua de personas galileas que nunca habían salido de ahí, que nunca habían estudiado idiomas, las maravillas de Dios en su propio idioma. Y eso yo lo he visto, hermano, de verdad, yo lo he visto. Yo he conocido personas que cuando hablan en lenguas, hablan en otro idioma. Yo no sé si a lo mejor usted ha conocido a alguien, pero he conocido personas que cuando hablan en lenguas, hablan en otro idioma. Hablan en inglés, hablan en francés, y nunca habían habido una iglesia, y están edificando y están hablándole a otro, ¿no? En una congregación donde antes íbamos, una ancianita, llegó un predicador extranjero, estaba predicando y la ancianita empezó a hablar en inglés, a hablarle a la persona que estaba predicando, y esa persona pues nunca había estudiado inglés. Entonces sí, eso es real. Ella nunca, ni siquiera se consideró pentecostal, ¿no? Sin embargo, sí tuvo este bautismo, este poder y este respaldo del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué le provino eso? De ser una mujer que buscaba de Dios en oración, en intimidad, ¿no? Y ahí en ella se cumplía eso, ¿no? De que búscame en la intimidad y yo te respaldo en público. Amén. La siguiente. Valoramos el hablar en lenguas como una forma en que cada creyente puede cooperar con Dios. Por lo general, un milagro tiene dos partes, la de Dios y la nuestra. La parte que corresponde a Dios es la parte más grande, pero Él nos ha dejado una mínima parte. Nosotros simplemente somos instrumentos. En algunos milagros, lo que la persona tuvo que hacer fue llenar de agua una tinaja o lavarse en un estanque. En el bautismo en el Espíritu Santo, la parte que corresponde a Dios es capacitar al creyente para hablar en nuevas lenguas, y la parte del creyente es hablar. Lo que Dios escogió que hiciéramos, todos lo pueden hacer. Hay personas que frenan la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, que a lo mejor están orando y empiezan a experimentar algo que viene de Dios y a lo mejor por miedo, a lo mejor por duda, solitas se frenan, ¿no? Y no dejan que el Espíritu Santo de Dios fluya libremente en sus vidas. Eso es una realidad también, que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestras vidas. Ciertamente Él quiere llenarnos, ciertamente Él quiere manifestarse. El Espíritu Santo de Dios es real. Y aquí en esta congregación lo hemos visto, aquí hemos visto sanidades, liberaciones, aquí lo hemos visto. El Espíritu Santo de Dios es real, el Espíritu Santo de Dios se sigue manifestando, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes en medio del pueblo. Y sobre todo cuando es una iglesia que busca a Dios en oración, tiene que haber un efecto, no puede estar igual que una iglesia que está muerta espiritualmente. Tiene que haber un efecto. Amén. Pero si nosotros no creemos, si nosotros tenemos dudas, si nosotros tenemos temor, no puede obrar libremente el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si nosotros estamos en pecado, tampoco puede obrar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es una realidad. El Espíritu Santo, hagan de cuenta, dice la palabra, ¿no? Que cuando nosotros somos llenos, porque habla del Espíritu Santo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Pero hagan de cuenta que si
nosotros metafóricamente, ¿no?, comparamos nuestro cuerpo como con una tubería. Si hay un pecado, si hay incredulidad, si hay temor, eso es como si usted pusiera un tapón, ¿no? Como un tapón. Y entonces el Espíritu Santo de Dios no puede fluir libremente en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén. Y eso no solamente en el hablar en lenguas, en cualquier don, hermanos. Hay gente que no ora por los enfermos porque dicen, ¿para qué? ¿Y si se muere? ¿Sí o no? ¿Lo ha pensado o no más lo he pensado yo en algún momento de la vida? ¿Qué tal que oro y se muere? Temor, ¿no? Hay personas que no oran por otros porque no, ¿y qué tal que ore y en lugar de que pase algo bueno se empeora la situación? Entonces mejor no oran por nadie, ¿no? Entonces, amados hermanos, el temor, la incredulidad, la duda, siempre van a ser un obstáculo para que el Espíritu Santo de Dios se mueva con poder en nuestras vidas. Siempre. Nosotros tenemos que entender algo. Y eso que tenemos que entender es que nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros no tenemos ningún poder de nada. De nada, hermanos. Nosotros no tenemos ningún poder de nada. Quien da el poder es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nosotros oramos por un enfermo, si nosotros oramos por un endemoniado, si nosotros oramos por un milagro de cualquier tipo, cualquier situación que nosotros ponemos delante de las manos de Dios, nosotros tenemos que creer que es en el poder de Dios, porque si es en mi poder no pasa nada. De entrada, ¿no? Si usted está pensando que es en su poder, no va a pasar nada, porque pues ninguno de nosotros tiene poder por sí mismo. Quien nos da el poder, quien nos da el respaldo, quien nos da la autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo no. Es Dios a través de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer, actuar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no paralizarnos, no dudar, no estar con incredulidad en nuestros corazones, porque por eso muchas veces no pasa nada. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque ni siquiera nosotros mismos creemos que en el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Por eso, en una ocasión, el Señor le dijo a los discípulos, miren, no pasa nada, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen fe por su incredulidad. Y en otra ocasión les dijo, sape de aquí, ¿no? Hombres de poca fe, ¿no? Casi. si no van a hacer, pues tampoco estorben, ¿no? ¿Por qué? Porque la incredulidad en nuestros corazones sobre lo que el poder de Dios puede hacer, siempre será una barrera para que Dios actúe, siempre será una barrera para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia. Eso es una cosa contra lo que de verdad yo creo que la iglesia de hoy en día batalla, la fe, hermanos, de verdad. A veces la gente ora y la gente nomás ora porque sí, porque tiene que orar. Pero ni siquiera están creyendo que Dios lo hará. Y hay un pueblo de Dios que vive en la incredulidad, que de verdad no sé en qué Dios es que han creído. Eso, uy, no, eso es imposible. Aquello, no. Pastor, eso es imposible para mí.
Pero Dios es un Dios de milagros. Yo recuerdo que en la universidad siempre orábamos por una hermanita que ella hizo un préstamo en el banco para pagar la universidad. Y algunos se reían de ella, porque ella siempre pedía oración y decía, ay Señor, yo no tengo para pagar esa deuda, pero tú sí. Ella le decía así al Señor, Señor, yo no tengo para pagar esa deuda, pero tú sí. Y esa siempre era su oración. Un día, pues ella va a pedir su estado de cuenta a esa, pues es una que te dan créditos allá, ¿no? Para el mismo gobierno te da créditos cuando no tienes para estudiar, te dan crédito y te vas a una universidad privada y estudias y después tú pagas, ¿no? Entonces fue a pedir su estado de cuenta y da su nombre y le dicen, no, pero pues usted ya pagó. No, pero revise bien, mire, esta es mi identificación, este es mi número de folio, revise por favor y deme el estado de cuenta. Que no, que ya está pagado, que ya está saldado, ya le vamos a dar su paz y salvo. ¿Y cómo quedaron todos esos que se burlaban de ella? Pues bien avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios sí hace milagros. Y de todo tipo, de todo tipo. Pero si nosotros nada más todo lo vemos por imposible, pues todo va a ser imposible para usted siempre. Porque usted mismo no tiene ni siquiera fe en lo que Dios puede hacer en su vida. Entonces ahí sí, ni cómo ayudarle. Entonces, siempre nosotros, lo único que tenemos que poner, hermanos, es una pizquita así de fe, como un granito de mostaza. Y Dios hace lo demás. Así nomás, así de chiquitito. Y Dios hace lo demás. Amén. Esa es la última, ¿verdad, hijo? No, a ver. Ya quemaste la televisión.